imágenes arrojó una bomba FAB-3000 que arrasó con las posiciones ucranianas en la región de Sumy. Ayer estábamos advirtiendo que una escalada sí era cuestión de horas y sucedió. 3 toneladas de destrucción pura dirigidas con mucha precisión a un solo punto. Y ese punto fue Sumy. No hubo un espacio para escapar, no hubo sobrevivientes, el suelo tembló, las estructuras se desintegraron por la explosión de este monstruo de explosivos y cualquier intento de resistencia lamentablemente quedó pulverizado en un instante para las personas que perdieron la vida, que hay que decirlo, eran combatientes, no eran civiles. De entre los males el menor, lo deseable es que esta guerra se acabe, pero este ataque no es un hecho aislado, es parte de una escalada continua que podría cambiar el rumbo del conflicto y que inició precisamente el día de antier, inició con esta situación en donde en ese momento las tropas ucranianas presumían un avance, pero nosotros habíamos advertido que no había nada que celebrar, que esto solamente había sido lo equivalente a tirarle piedras al panal. Esto es lo que se estaba incluso tratando ayer. Todavía hace unas horas Ucrania estaba mandando hace 24 horas más tropas a esta región rusa y pues ahora hemos visto la respuesta. Vamos a ver qué sucedía todavía ayer cuando Ucrania seguía mandando tropas. Evacuaciones en Rusia en el marco de los intensos combates que tienen lugar en Kursk, en la frontera con Ucrania, tras la incursión lanzada el martes por el ejército ucraniano, que en la noche del jueves también envió decenas de drones contra distintas zonas de Rusia. La incursión en Kursk es el ataque más significativo de Ucrania contra Rusia desde que Moscú lanzó su invasión contra su vecino en febrero de 2022. Según el ejército ruso, unos 1.000 soldados y más de 2 decenas de blindados y tanques participan en la incursión. Rusia anunció el viernes el despliegue de más tropas y armas para frenar la incursión. Según el Ministerio Ruso de Defensa, Moscú está enviando unidades equipadas con lanzacohetes múltiples Grad, piezas de artillería remolcadas, tanques, vehículos Ural y Kamaz a la región. La incursión ucraniana representa un revés inesperado para el Kremlin, que en los últimos meses había registrado importantes victorias en el este de la ex República Soviética frente a unas tropas ucranianas menos numerosas. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos, las tropas ucranianas consiguieron importantes avances territoriales desde el inicio de la incursión el martes. Estimó de todas formas que lo más probable es que las fuerzas de Kiev no controlen todo ese territorio. El presidente ruso Vladimir Putin ha denunciado una provocación a gran escala y el general de mayor rango del país prometió aplastar la incursión. Mientras tanto, el gobierno de la región ucraniana de Donetsk, en el este, indicó el viernes que Moscú bombardeó 14 localidades de esa región en las últimas 24 horas, entre ellas la ciudad de Konstantinovka, donde 2 personas murieron y 17 resultaron heridas en un ataque contra un supermercado. Unas 600 personas tuvieron que ser evacuadas de la zona. Pues ahora veremos hasta qué punto están dispuestas las fuerzas rusas a ir para asegurar que esto no vuelva a ocurrir. En esta victoria pírrica, por cierto, muy momentánea de Ucrania, terminó en una escalada terrible y hoy se están viendo las consecuencias. Seguramente en las próximas horas se va a hablar acerca de los horrores de los bombardeos con más FAB-3000, pero era algo totalmente predecible después de que se viera esta especie de intento de invasión en territorio ruso con tanques Abrams y Leopard 2 suministrados por la OTAN. Por supuesto, un bombardeo de 3 toneladas por lo pronto ya fue la primera respuesta del Kremlin. No es un ataque simple, por supuesto que es un mensaje de mucha devastación. Este avión que se eligió para lanzar el ataque es un modelo Su-34, desde el cual se lanzó esta bomba con estas nuevas mejoras que han ya provisto a las FAB-3000 y se eligió a la región de Sumy, que quedó pues solo un rastro de destrucción en su objetivo. No es simplemente una ofensiva, ya está marcándose con esto el inicio de una escalada de lo que se veía venir. Estamos muy cerca ya de haber cruzado la frontera de una nueva etapa en el conflicto, una de mucha desestabilización, pero otra también en donde no se había cruzado la línea de
ataques a grandes escalas en Sumy, porque Sumy es una zona densamente poblada y al parecer se quería evitar que en el fuego cruzado hubiera bajas civiles, pero ahora parece que esa línea ya se ha cruzado. Fue una escalada que parecía inevitable después de que Ucrania lanzara un ataque en territorio ruso en esta región de Kursk, que no fue solamente una provocación, fue un intento de invasión, así tal cual, a territorio ruso. Incluso Ucrania lo anunció como tal, que estaba apuntando, por cierto, a una de las plantas nucleares más importantes de la región rusa. El problema, como lo explicábamos ayer, es que este ataque partió desde Sumy, una región que se ha convertido ya en un bastión estratégico para ambas naciones en conflicto. Sumy, que está situada en la frontera con Rusia, pues ha sido un campo de batalla muy importante desde que comenzó el conflicto, sobre todo por la proximidad que tiene con esta región rusa de Kursk, que lo convierte en un punto de partida, digamos, lógico para cualquier ofensiva ucraniana, pero también es de alguna forma un objetivo inevitable para la respuesta rusa, y ahora con más razón. Entonces, era cuestión de tiempo, repito, antes de que se respondiera así. Y cuando lo hicieron, pues lo hicieron con una contundencia letal, 3.000 kilogramos o 3 toneladas de explosivos que no solamente destruyeron las posiciones ucranianas en Sumy, sino que enviaron un claro mensaje. Cualquier incursión en territorio ruso será castigada severamente. Pero no se trató solamente de un bombardeo al azar. Se utilizó uno de los dispositivos que seguramente veremos a partir de estos momentos ya más frecuentes en Sumy, una de las bombas más poderosas del arsenal ruso usadas hasta este momento, que es un artefacto capaz de generar una destrucción masiva que deja muy poco margen para que alguien sobreviva. Todo queda totalmente arrasado después de que explota una FAB-3000. Ahora, ¿por qué Rusia lanza una FAB-3000 y no una FAB-500, por ejemplo? Yo creo que es importante hacer esta distinción, porque el hecho de que ya estemos viendo la elección de esta bomba no es una simple casualidad. Las FAB-3000 pues son bombas de caída libre de alta capacidad explosiva, ahora mejoradas, como ustedes vieron, con ese pequeño planeadorcito que le ponen a la bomba, que es un sistema de corrección que está diseñada para mejorar la precisión de la bomba y destruir estructuras fortificadas con una letalidad brutal. Hablamos de que arrasa edificios, equipos militares pesados. Tiene un peso, repito, pues obviamente aproximadamente 3 toneladas de carga explosiva que devastan áreas extensas, y son bombas que no son solo herramientas de precisión, sino que ya se están convirtiendo en verdaderas armas de aniquilación masiva. Muy por el contrario, por ejemplo, de lo que se hubiera logrado en este ataque con una FAB-500, que es muy potente, pero tiene un radio de destrucción mucho menor que la FAB-3000, que está pensada pues para dejar un cráter, para arrasar al enemigo, para que no tenga posibilidad de que nadie sobreviva de ese ataque y se reagrupen en otro lugar. Estas FAB-3000 no solamente destruyen los edificios o vehículos blindados, arrasa con todo lo que esté a su paso, crean no solamente estos cráteres, sino las ondas expansivas que también son letales, pueden arrasar búnkeres, pueden eliminar la presencia militar del enemigo. Solamente para tenerlo en el contexto, que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, pero que es importante ahora que lo vemos de nuevo, el radio de destrucción que deja una FAB-3000 puede ser de hasta 100 metros, dependiendo de las circunstancias, y eso pues lo que significa es que todo lo que esté en 100 metros a la redonda, pues queda totalmente pulverizado. Tropas, vehículos blindados, sistemas de defensa antiaérea, todo lo que sea infraestructura militar o lo que esté en ese rango, pues queda pulverizado. Entonces, ¿por qué ahora tenemos que acostumbrarnos lamentablemente a ver este tipo de ataques en una zona tan densamente poblada como Sumy, y sobre todo con este tipo de bombas FAB-3000? Pues el objetivo obviamente fue neutralizar, pero además aniquilar ya por completo una posición desde donde se lanzó este ataque para intentar esta invasión rusa. Después de que Ucrania lanzara esta embestida en Kursk, pues ya se esperaba un mensaje así. Y no solamente para Ucrania, parece que es un mensaje que ya está más dirigido para la OTAN,
Y de otra forma, pues lo que estábamos viendo aquí es una represalia rusa que no se limitó solamente a contener un área, sino que estaba hablando de una devastación. Y Sumi a partir de estos momentos parece ser el objetivo militar número 1 del Kremlin, ya lo comentábamos precisamente antier, porque no solamente está representando una línea de defensa para Ucrania, sino que también es una puerta de entrada, literalmente es la puerta de entrada estratégica para Rusia. Empezando por su ubicación. Sumi está ubicada en el noreste de Ucrania y es una región que está directamente ahí pegadita con la frontera rusa, y esa cercanía hace que cualquier movimiento militar en la zona pues tiene implicaciones inmediatas, y para muestra un botón esta incursión en Kursk desde Sumi. Entonces, Sumi lo que está haciendo es servir como una barrera natural, o dicho de otra forma, como un escudo militar que protege en estos momentos a Kiev de cualquier invasión rusa. Pero también está sirviendo como un escudo para lanzar invasiones de Ucrania a Rusia. Entonces, llámese la región de Kursk. Por eso para Rusia, tener Sumi es mucho más que tener un nuevo territorio, sino que ya se está convirtiendo en una prioridad, porque es un punto, digamos, estratégico para controlar un acceso directo a las rutas hacia Kiev. Que no nos extrañe que vamos a ver concentraciones de tropas rusas en Kursk para apuntar hacia Sumi. Y yo creo que es importante no dejarnos llevar por la propaganda, porque esto no se va a tratar de una concentración en Kursk para contener el avance de Ucrania invadiendo territorio ruso. Habráse visto tal cosa. Me parece claro que eso lo pueden hacer en menos de una semana, menos de unas horas. No, esto se va a tratar de una concentración de tropas rusas en Kursk para desde ahí tomar por completo Sumi por su valor estratégico. Porque si lo logra hacer Rusia, pues ese va a ser, digamos, el fiel de la balanza en el conflicto, porque desde ahí van a poder controlar las rutas de suministro, todas las comunicaciones. El hecho de que Sumi esté tan conectada con esta amplia red de carreteras y ferrocarriles que son vitales en estos momentos para las fuerzas bélicas de Ucrania, pues va a implicar de alguna forma que van a controlar estas rutas ahora en manos de Rusia si lo logran, y con esto van a cortar todo el flujo de suministro de las fuerzas ucranianas y van a aislar a las tropas no solamente que hicieron esta incursión, sino que también al resto de las tropas en la región. Entonces, controlar Sumi lo que va a significar para Rusia sería tener el acceso directo a todas esas rutas hacia Kiev, y esto sería muy peligroso para Ucrania, por cierto. Se abrió la caja de Pandora, amigos. Se abrió la caja de Pandora, porque quien controle Sumi va a controlar gran parte del destino de este conflicto. Y el hecho de que esta incursión ucraniana fuera aquí, la incursión en Kursk fuera lanzada desde Sumi, por muchos es visto como un acto heroico, por otros especialistas es visto como un acto de desesperación que terminó dándole la excusa perfecta al Kremlin para algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, pero que iba a ser muy criticado, que era lanzar una operación en una zona tan poblada como esta, como Sumi, más de 700,000 habitantes. No parece que esto haya logrado intimidar a Moscú, más bien parece haberles dado esta excusa perfecta, despertando la furia para intensificar ataques como los de hoy, los de hace un momento, 3,000 kilogramos de explosivos. Es apenas seguramente el primero y se ha convertido pues ya en un chivo expiatorio. Si controla Rusia Sumi, seguramente desde ahí tienen una ruta directa para lanzar ataques hacia Kiev. Sí, lo habíamos dicho, o sea, Sumi no es solo muy importante por su ubicación estratégica en el mapa, sino porque desde ahí controlan todo, además del fervor, como ya lo habíamos dicho, el fervor nacionalista ucraniano. Si una zona es fervientemente ucraniana, es Sumi. Entonces no solo le impactas en la distribución de las bodegas que tenía la OTAN ahí de armamento, sino también le impactas muchísimo en el ánimo de las tropas, porque pierden un bastión sumamente importante. Además, si controlan Sumi,
nosotros se los habíamos dicho anteriormente, es una de las zonas en donde están todavía preservadas muchas vías férreas, muchas vías de comunicación para mover las armas que están llegando de la OTAN. Ahí hay un alto concentramiento de armamento de la OTAN. Entonces ellos tienen carreteras en buenas condiciones aún y tienen vías férreas. De ahí movían, por eso es tan importante. Si Rusia llega a controlar Sumy completamente, entonces puede tener el control de una parte muy fuerte de Kiev y les quita una parte de la movilización. Ha destruido ya muchas vías de tren y muchos trenes con cargamento que ha enviado la OTAN y aliados de la OTAN y pues sus vecinos de la Unión Europea que le han mandado armas. Ha destruido muchas Rusia, pero no son todas, por supuesto, hay muchísimas y muchas de estas se conectan con Sumy. Esta es la importancia. Luego, la entrada de Ucrania a Kursk, que muchos decían es que ahora es para que sienta Rusia lo que siente Ucrania. Podría verse así, pero si analizamos, como bien dices, es una escalada desesperada también, pero que le va a permitir a Rusia tener el pretexto perfecto para irse contra todo, contra la región de Sumy. Yo lo había dicho antes y lo vuelvo a repetir. A veces están haciendo acciones deliberadas que solo ponen más en riesgo a la población ucraniana, porque sabemos a ciencia cierta que Ucrania en este momento no cuenta con todo el armamento necesario, no solo para contener la embestida en Kursk, sino para avanzar. Entonces, si te avientas al territorio ruso para hacerle sentir un poco de lo que tú estás sintiendo en tu territorio, que como decimos, en la guerra todo se vale, ¿no? Pues para que sienta un poquito Rusia de lo que está pasando en Ucrania, dices, ok, se vale. Vamos a dejarlo así. Ingresas al territorio, pero si no tienes el suficiente armamento, ni las tropas, ni el apoyo internacional, vas a sufrir muchísimo. Claro. Porque no estás en las mismas condiciones que Rusia, desafortunadamente. Mismo Zelensky lo ha dicho, mismo sus aliados. No tienes los F-16 completos, no tienes suficiente defensa antiaérea, no tienes demasiado armamento. Entonces, meterte a la boca del lobo sin la capacidad para resistir el ataque, pues podría verse como heroico, pero también es un acto suicida. Sí, una misión kamikaze. Las primeras reacciones, Alba, es porque harían algo tan torpe. Como tú dices, si no pueden resistir en el frente, si no hay esta resistencia efectiva del frente de batalla, ¿por qué lanzas no solo este ataque en Sumy? Se acaba también de desmantelar hace unas horas otro intento de ataque en una de las costas de Crimea, al parecer. Son varios intentos ya. Por varios flancos. Por varios flancos. Más bien son... Pero si tú te fijas, por ejemplo, este otro fue un grupo de... pues no sabemos si mercenarios o soldados ucranianos... pues saben que van a terminar en una cárcel rusa o muertos, porque no hay manera de que un escuadrón de 12 soldados lleguen, monten un acto así y salgan libres. Sí, yo no sé realmente cómo los convencen, pero yo creo que tiene un objetivo, Alba. El objetivo es que haciendo estas incursiones a territorio ruso, desestabilizando, saben que esta guerra se va a acabar en cuestión de meses. Y cuando se acabe, se van a sentar en una mesa a decir, bueno, ¿qué traes? ¿Cuáles son tus cartas? Mira, yo tengo el control de estas zonas. Tengo, ni Dios lo quiera para Zelensky, ¿verdad? Porque ahí esa va a ser súper pesadilla, que es que Rusia diga, tengo Sumy. Tengo Sumy, tengo todo el Donbass, tengo, etcétera. Ya se quedó con medio Ucrania. Sí. Y entonces, ¿de qué se trata? De que aquí a, digamos, unos 6 meses... Rusia no siga conquistando nuevos territorios, porque en la medida en que deje de avanzar, va a tener menos cartas para negociar y entonces Ucrania va a perder menos en la concesión territorial para un acuerdo de paz. ¿Cuál es la manera más kamikaze, pero única, que se podría lograr esto? Con estas misiones suicidas. Exacto. Porque lo que se está generando es un repliegue de tropas, o eso es lo que quieren. Ajá. Sí, o sea, eso es lo que están buscando, que Rusia deje de avanzar para que retroceda un poco a cuidar su territorio y hacer tiempo. Porque había alguien en el chat ayer que decía,
me dio un poco de ternura. Ucrania acaba de ganar hoy 175 kilómetros. Para ganar 1 kilómetro en el campo de batalla son días. Sí, claro. No puedes en un solo día, en un ataque, ganar 175 kilómetros. O sea, no es algo creíble ni viable. Ojalá fuera así que en un día pudiera recuperar todo su territorio, poniéndolo así, ¿no? Cualquier país que sea invadido. Pero no funciona así la guerra, desafortunadamente. Entonces, ¿qué están buscando? Tener unas mejores condiciones para negociar la paz. Eso es lo que está haciendo Zelensky. ¿Está exponiendo a sus tropas? Pues sí, pero así es la guerra que decías cuando en el inicio no fueron víctimas civiles. Y decía alguien en el chat, ¿que los soldados no son humanos? No, sí son humanos y es terrible que mueran también los soldados. Pero cuando se enlistan en la guerra o los enlistan en la guerra, desafortunadamente una posibilidad de que mueran es muy alta. Es prácticamente 50-50 posibilidades de vivir o de morir. Pero cuando tú estás en el frente de guerra, digamos que son los daños que aceptas por estar en el frente. La población civil es la que no ha aceptado empuñar un arma y es la que duele que sean los daños colaterales. Ahora, Alba, ¿quién aceptaría en su sano juicio una misión de estas? Terrible. No sabemos en qué circunstancias las están aceptando. Mira, a mí se me viene a la mente algo. Se difundieron imágenes hace apenas un mes, 3 semanas, de un entrenamiento. Fíjate, las vamos a rescatar. Un entrenamiento de excriminales o criminales, pues de presidiarios ucranianos que están sacando de las cárceles para mandarlos al frente. Y los están entrenando. De hecho, teníamos las imágenes de AFP. En un momento se las muestro con todo gusto. ¿Quién te dice, Alba, que no a esos presidiarios que sacaron de las cárceles los están forzando a irse de carne de cañón? Claro. Porque saben que no van a salir vivos. Es sacarlos de una cárcel de Ucrania para que vayan a una cárcel rusa de donde no van a salir nunca o terminen muertos en el campo de guerra. Sería ingenuo pensar en esta nota de Ucrania le quita la región de Kursk a Rusia y ahora se vuelve una región ucraniana. Si la lucha territorial es por recuperar territorios, ¿cómo vamos a pensar que le van a robar un territorio a Rusia? Este tiene el claro objetivo de generar un repliegue de tropas para que no avancen tanto y poder negociar en una situación no más favorable, menos desastrosa. Sí. Es eso, es menos desastrosa, pero pues de eso se trata al final del día. El costo, dices, es altísimo. ¿Quién acepta eso? Para mí, Alba, la única manera en la que puedo explicar que alguien acepte esto es presidiarios ucranianos obligados. Sí. O también ciudadanos ucranianos que los obligan. Ya hemos visto cómo los reclutan a la fuerza, ¿no? Entonces, no sabemos. Probablemente sean presidiarios, no sabemos quiénes son los que aceptan estas misiones, que les digo, para muchos pueden ser heroicas, para muchos otros pueden ser suicidas, pero pues el objetivo principal de todo esto es tener las mejores condiciones, ahora sí como decimos en mi pueblo, de perdido lo que aparezca, las mejores condiciones para llegar a negociar la guerra. Zelensky sabe que en unos meses se va a tener que sentar a negociar. Cuando Biden deje la silla presidencial, tiene que acabar esta guerra, porque si llega Donald Trump, él ya lo dijo, no sabemos con qué línea venga Kamala Harris, probablemente viene con la misma, pero en este momento las prioridades de Estados Unidos, por supuesto, no están en Ucrania. La primer prioridad es pues encumbrar a Kamala para que suba en las encuestas, para que pueda reelegirse o ganar el partido de Biden las elecciones. Esa es una de sus principales prioridades. Están en periodo electoral. De hecho, el 10 de septiembre va a ser el debate entre Kamala y Donald Trump. Por ahí, por si lo quieren poner en su agenda para ver cómo va el desempeño de este nuevo debate. Y se vienen las elecciones y por supuesto ellos tienen una agenda y tienen prioridades. Primero, pues es asegurar el triunfo de Kamala. Y lo segundo, está Israel. Entonces, si sopesamos qué aliado le conviene más a Estados Unidos, por supuesto que le conviene más Israel. El lobby israelí ha invertido cientos de millones de dólares en Estados Unidos y Ucrania solo se ha llevado cientos de millones de dólares de los impuestos de los estadounidenses. Por supuesto, si los ponemos en una balanza, pues tiene prioridad Israel. Mismo desde que empezó el conflicto en Israel, los recursos que antes fluían un poco más rápido a Ucrania han empezado a disminuir porque hay otras prioridades. En la lista de prioridades
desafortunadamente para Zelensky y para Ucrania, ellos caen en última posición. Y al Estados Unidos no ser el principal benefactor de Ucrania, pues la Unión Europea tampoco es que esté rebosante de dinero y mandándoles tantas armas y tantas cosas. También ha decaído mucho la ayuda. Por eso lo vemos que anda en todas los eventos que puedes levantando la mano, así como diciendo, hey, aquí seguimos. De hecho, cuando la presidenta electa de México mandó invitación a Rusia para la toma de protesta, fueron de los primeros en resaltar en todos lados, porque necesitan hacerse notar. Claro. Y en nuestra encuesta del día, ¿el ataque ruso en Sumy fue una respuesta justificada? A, sí, Ucrania provocó. B, no, fue desproporcionado. Y C, no tengo opinión. Muchas gracias a todos nuestros amigos que votaron en nuestra encuesta de YouTube, que estamos cerrando en estos momentos. El 85% cree que fue algo provocado por Ucrania. El 10% no tiene opinión y el 5% cree que fue desproporcionado. Ahora, Alba, pues sí, suena como un buen plan, ¿no? Te nos clonaste, ¿no? Suena como un buen plan, Alba. Pero cuidado porque aquí puede resultar todo lo contrario. En lugar de que se haga un repliegue de tropas rusas para frenar el avance, puede ser que haya un repliegue, sí, en otro flanco para que le salga más caro el caldo que las albóndigas, como decimos en México. Y que en lugar de estas pequeñas concesiones territoriales, ahora Rusia vaya sobre Sumy. Sí. Y que entonces, antes de que termine este conflicto, tengan el control de Sumy. Eso va a ser desastroso. Es un área, por cierto, que no creo yo, francamente, que a Rusia le interese tener. Porque, claro, le interesa muchísimo en términos territoriales, de extensión. Pero el problema es que sostener el control de Sumy, como ya lo hemos dicho, no va a ser sencillo porque no es una zona que quiera ser rusa. Exacto. A diferencia de otras. Sí, como Lugansk o Donetsk. Lo reconocen los mismos portales y medios de comunicación ruso. Por eso desde ahí salen este tipo de ataques kamikazes. Digo, hay que respetar. Muchos pueden ser prisioneros obligados, pero también otros son nacionalistas que están dispuestos a hacer este tipo de ataques por su patria. Pocos lugares tienen este fervor patriótico como Sumy. Sí. Ahí sí hay un nacionalismo de por mi bandera, lo que sea. Y entonces este tipo de zonas no son tan atractivas para Rusia como el control de zonas rusoparlantes, por ejemplo. Porque requieren más pues más dinero, más presencia militar para mantenerla bajo control. En cambio, las zonas rusoparlantes es más sencillo porque se sienten identificados. Sumy no es esa parte. Le pones un referéndum y no lo van a aceptar. Les pones un gobierno ruso y seguramente vas a ver actos terroristas, explosiones en los centros de gobierno público, porque la gente no va a estar contenta con ser parte de esto. Porque pues, ellos están contentos siendo ucranianos. Sí, y respetable. Digo, respetable. Pero lo que sí es que hoy se ha puesto el foco sobre esta zona y vamos a estar muy atentos de lo que sucede. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.